Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 4 de junio de 2012, donde nos plantean que sea L el lenguaje definido por x a la xn y a la m, tal que n más m es un número par. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos plantean, inciso A, L es un lenguaje regular y L es un lenguaje independiente del contexto no regular. Lo que implicaría que si es regular no necesitaríamos una pila para aceptarlo, y que si es independiente del contexto y por tanto podría ser también no regular, entonces necesitaríamos mínimo una pila para aceptarlo, ¿no? Entonces, si miramos el lenguaje, nos dicen que n más m tiene que ser un número par. Claro, aquí deberíamos considerar que n más m, o sea, la suma de n más m puede ser 0, ¿no? En cuyo caso la cadena resultante sería la cadena vacía, lambda o epsilon, ¿no? Ahora, si n más m es 2, las cadenas que podemos obtener serían xy, ¿no? Donde n sería 1 y m sería 1, o xx, donde n sería 2 y m sería 0, o y, donde n sería 0 y m sería 2. Esto es porque no nos dicen, como no nos dicen si n y m puede ser 0, vamos a abarcar todas las posibilidades para que nos quede bien, ¿no? Entonces, el próximo módulo de cadena, o sea, esto sería el módulo de omega, ¿no? Sería 4, ¿no? Entonces, las posibles cadenas de longitud 4 de x seguidas de y serían una x, ¿no? Una x y 3 y, ¿no? 2x y 2 y, o 3x y una y, ¿no? Esto es longitud 4 de x seguidas de y, ¿no? Y luego para 6 sería una x seguida de 5 y, o 2x seguida de 4 y, o 3x seguidas de 3 y, o 4x y 2 y, o 5x y una y, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, teniendo en cuenta que el número total tiene que ser, o sea, aquí también podría ser solo 6x o 6 y también podría ser, ¿vale? Porque, como les digo, no nos aclaran si m o n pueden ser 0. Lo único que nos aclaran es que el módulo de omega tiene que ser par, ¿vale? Por tanto, estas serían todas las posibles combinaciones. Esto es para saber un poco más o menos qué forma tendrían las cadenas, ¿no? Por tanto, lo que tendríamos que contar sería cantidades par, ¿no? Entonces, claro, un lenguaje es regular si yo puedo diseñar un autómata finito, determinista o no determinista, que lo acepte, ¿no? Entonces, vamos a intentar diseñar este autómata. Entonces, partimos de un estado inicial que, como ya sabemos que la longitud omega la vamos a tener en cuenta, omega 0, y la cadena vacía, o sea, sí, tiene que ser aceptada, por tanto, el estado inicial tiene que ser de aceptación, ¿no? Luego, partiendo de este estado, si nos llega una x, pasaremos a un estado, ¿no?, en el que sabemos que habremos recibido una cantidad de x impar. Vamos a tomar este estado como
número de x impares y lo llamaremos con una i. Sabemos que cada vez que estemos en este estado, esto es porque vamos a reutilizar este estado luego, ¿vale? Cada vez que estemos en este estado tendremos un número impar de x. Por tanto, tendremos que salir de ese estado de dos formas. O cuando nos llegue una i, en cuyo caso ya tendremos una x y una y, que sería esta cadena, y ya por tanto tendría que estar aceptada, por tanto este sería de aceptación, ¿no? O también podríamos salir de aquí con una x, pero en este caso regresaríamos a este estado, que este estado inicial sería un número par de x entonces, ¿no? O sea, si este es un número impar de x, este sería un número par de x. Por tanto, desde el estado impar de x solo podremos salir con una y, ¿no? Y luego estando en este estado podremos recibir i's en parejas. O sea, porque yo llegué a él, o sea, estando aquí ya tengo una cantidad par y con una i, o sea, ni puedo volver a recibir x, y si recibo i's tienen que ser en pares. Por tanto, aquí, en este estado que es de aceptación, recibiríamos las cantidades pares de i's luego de haber llegado a él, porque se supone que hemos llegado con una x y una y mínimo, ¿no? Y luego recibimos parejas de i's, ¿no? Que sería x, o sea, 1, 2, 3, 4. Y luego podrían venir 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, siempre sería par la cantidad si venimos por esta rama, ¿no? Claro, aquí también estaríamos cubriendo la situación siguiente. O sea, estando en un número impar de x, también podríamos recibir un número par de x para volver aquí, ¿no? O sea que sería 1, 2, 3, ¿no? Luego 4, ya en pareja, ya sería par la cantidad, 5 y 6. 7, 8, 9, 10, o sea que sería par también. O sea que estando aquí podemos regresar. O sea, podemos regresar aquí con una cantidad par de x, ¿no? Por lo que tendríamos cubiertos xy seguido de parejas de i's, por tanto serían cadenas de 1, longitud 2 y longitud 4 y 6, que serían xy, que es esta que ya la marcamos, y luego x y y, o sea, una x y 3 i's, una x y 3 i's, que sería longitud, que es esta que está aquí, ¿no? Luego una x y una 2, 3, 4, 5 i's, que sería esta que está aquí. O sea, ya tendríamos cubiertas esta, esta y esta. Todas las que comienzan con solo una x, ¿no? Y también tendríamos cubiertas las que comienzan con una, 2, 3x, ¿no? 3x y 1, 2, 3 i's. O sea, esta. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 3 y 5. O sea, las que sean 3 y 5. Estas también las tendríamos cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, claro, todas las que, o sea, en realidad tendríamos cubiertas, si fueran 1, 2, 3, 4, 5, las 6, solo las 6 x también las tendríamos cubiertas, porque serían 1, 2, cualquier cantidad par de x que venga. Si es solo, por ejemplo, en el caso de las 6x solas, sería esta misma rama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que queden 6 aquí en el estado de aceptación. Por tanto, esta también estaría cubierta, ¿no? Y luego, si tuviéramos 4, como en este caso, una cantidad par de x, 1, 2, 3, 4, quedaríamos aquí, y luego 5 y 6, o sea que es este caso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, esta no la tenemos cubierta todavía, 1, 2, esta tampoco, o sea que aquí hay algunas que todavía no las tenemos cubiertas,
¿vale? Ni las 6 i's todavía, o sea, pero una, 2, tampoco, estas tampoco, ¿vale? Esta sí, que sería una, 2, ¿no? Y ya estaríamos en el estado de aceptación, ¿vale? Entonces, esto sería, resumiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, sería un estado que tenemos bien identificado donde llegaríamos con una cantidad impar de X. O sea, en este estado, para salir de él, tendríamos que salir o con una I, ¿no? O con, o con parejas de X, partiendo de aquí, ¿no? Una, y luego podría venir o una Y y luego parejas de Y, es que eso ya lo vimos, o estando aquí con una X, una y 2. De 2 en 2 tendrían que venir las X para que me quedara una cantidad impar, ¿no? Que yo luego emparejaría con la cantidad impar de I's, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que estando en el estado inicial, por ejemplo, si queremos cubrir esta cadena, solo 2 I's, ¿no? Podríamos hacer de la siguiente manera. O sea que sería una I. Y si nos llega otra I, entonces llegaremos a un estado de aceptación, que sería este de aquí. Y aquí estaríamos cubriendo esta cadena de aquí, ¿no? Pero claro, esto sería en el caso de que no hubiera X, porque luego que ya empiecen a llegar las I's, no pueden volver a venir X, porque es X seguido de, ¿vale? Entonces, claro, estando en este estado se nos da una situación parecida, o la misma situación, de hecho, que este estado, que aquí solo podríamos regresar con parejas de I's. Y esto lo podemos hacer de varias formas, pero bueno, vamos a hacerlo así en principio, ¿no? O sea, estando aquí, solo yo podría regresar aquí con una pareja de I's, que sería esta y esta. Por tanto, 1, 2, ¿no? Y luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Ojo que yo puedo perfectamente desde este estado venir aquí habiendo recibido X. 1, 2X, 3, 4. No hay problema. Y luego en parejas, ¿vale? O sea que como yo salgo de una cantidad par, para llegar a un estado de aceptación tengo que llegar con una cantidad par. Porque par más par es par, ¿no? Entonces, si me voy con una cantidad impar de X, me voy por aquí. Y si me voy con una cantidad par de X, lo hago por aquí, ¿no? Y entonces aquí estaríamos cubriendo y luego también estaríamos cubriendo 1, 2, 3, X y una Y, que será esta, que no lo habíamos puesto, pero ya estaba. Estaríamos cubriendo 1, 2, 3, 4, que sería esta. Y 1, 2, y luego 4 I's, 1, 2, 3, 4, que sería esta que está aquí. Y luego 4X, 1, 2, 3, 4, partimos de aquí. Y luego 1 y 2, o sea, esta también. Y luego, por supuesto, las 6 I's, que serían por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que esto estaría cubierto. Por tanto, aquí ya tendríamos el autómata que nos acepta. Y sabemos que lo tenemos porque desde que llegamos a estos estados de aceptación, ya lo que pase ya es repetir lo anterior. O sea, si buscamos las cadenas de tamaño 8, ya lo que estaríamos haciendo es repetir de alguna manera las I's o las X aquí en este caso, ¿no? Y, o sea, sería lo mismo, ¿no? O sea, ya estaríamos, ya con esto tendríamos el autómata. Claro, este autómata, si lo miramos bien, como ya les mencioné, este estado de aceptación podríamos unirlo con este. ¿Por qué? Porque es un estado de aceptación al que yo he llegado después de cierta situación de haber aceptado X o no por este camino, pero para salir de él solo lo puedo hacer con parejas de I's. Pero bueno, antes de transformar eso, vamos a obtener la expresión regular de este autómata, ¿no? Para luego diseñar el otro y compararlo con la otra expresión regular del otro autómata que vamos a obtener a partir de este, ¿no? Entonces, para obtener la expresión regular sería de la siguiente forma. O sea, habíamos dicho que era partiendo del estado inicial, que en este caso también es de aceptación, ¿no? Y recorriendo todos los caminos hasta los estados de aceptación
y todos ellos separados por un signo de más o con una unión, ¿no? Pero en este caso, o sea, yo se lo voy a hacer de una manera un poco diferente para que vean otra forma en que podemos sacar la expresión regular, ¿no? Que sería, por ejemplo, si tomamos las parejas de x, ¿no? O sea, para tomar este camino de aquí lo podríamos tomar o con una y, ¿no? O sea, una y y otra y, ¿no? Y luego parejas de i's, o sea que sería una i y otra i. Y esa sería esta i y esta, ¿no? Luego, estando aquí, podrían venir parejas de i's. O sea que si vienen las i's, tienen que venir en pareja. Y y asterisco sería, estando aquí, este lazo. Tuc, tuc, ¿no? Esta i y esta, ¿vale? Pero si miramos bien, yo a este camino también podría acceder después de haber recibido parejas de x, ¿no? O sea que sería xx y luego puedo venir por aquí, que esto puede no estar. Por tanto, aquí yo podría poner xx asterisco perfectamente. Y esto, si no está, decimos y luego y asterisco, ¿no? Pero si está, podemos decir xx las veces que sean, ¿no? Y aquí lo que estamos garantizando es mínimo una cantidad par de i's, si la x es 0, y si no, y luego en parejas, que eso ya lo vimos, las i's, ¿no? Y también estamos garantizando que si las x llegan, tienen que llegar en pareja, ¿no? Sería pareja de x, 1 y 2, ¿no? Y luego seguido de 2 i's o más de ellas en parejas. Y ahí tendríamos cubierto este camino, incluyendo esta posible repetición, ¿no? Luego, el siguiente camino que tendríamos sería x, ¿no? Y luego las i's en pareja. Pero si lo queremos saber todo, tenemos que decir x, pararnos aquí y decir, bueno, también podríamos recibir, estando aquí, parejas de x. Por tanto, sería x en pareja, ¿no? Que serían estas mismas de aquí, ¿no? Y luego y las y en pareja, ¿no? De forma tal que, o sea, x, estando aquí en esta y número impar, puede venir o x, ¿no? X en parejas, ¿no? Y si vienen en parejas, luego vendría y en parejas, ¿vale? Claro, me puedes decir que x y luego puede venir una x, una y las parejas de y. Claro, pero eso ya lo cubrimos con este xx de aquí, ¿vale? O sea, eso ya lo tendríamos cubierto con xx y, porque si yo estoy aquí y vienen parejas de x, yo regresaré aquí mismo, ¿no? Y entonces, claro, aquí nos faltaría entonces como la mínima cadena, fijaros que la mínima cadena que podemos obtener aquí es y, que sería esta de aquí, ¿no? O y x, que sería esta de aquí, ¿no? O xx, que sería esta de aquí, ¿no? Entonces, o sea que, claro, esto aquí nos falta. Claro, entonces nos faltaría por cubrir la rama que es solo xx, que sería esta de aquí, xx, que si no está, entonces es la cadena vacía, o sea, por tanto la cadena vacía está incluida en esta parte de la expresión regular, y si está, tiene que estar en parejas, ¿no? O sea, en pares, ¿vale? Entonces, resumiendo, los caminos serían este camino, que lo cubrimos con esta expresión regular,
claro, incluyéndole un posible XX repetido en pares aquí, seguido de I, y luego para regresar aquí y es en parejas, ya cubrimos desde el estado inicial hasta el estado de aceptación, incluyendo este lazo intermedio, más el otro camino sería una X, estando aquí podrían venir X en parejas, ¿no? O seguido de una Y e Y es en parejas, ¿no? Y ahí cubrimos el camino XY, ¿no? Y luego seguido de el otro camino que nos quedaría, que sería XX con las X en pareja, ¿no? Y ahí tendríamos los tres posibles caminos con todas las posibilidades. Entonces, si rediseñamos el autómata para ver si la expresión regular nos queda igual, ¿no? Aunque no tiene que quedar igual para el mismo lenguaje, el mismo autómata, pero bueno, yo luego se los voy a hacer en plan para como a modo de ejercicio, ¿no? Sería este estado, ya les mencioné anteriormente, que sería al que llegaríamos, y luego para salir de él solo podríamos hacerlo con I y regresar con I. Por tanto, este estado y este estado podríamos considerar unirlos, ¿no? Entonces, si rediseñamos el autómata, nos queda el estado inicial, el mismo que teníamos, luego el estado de las X impares y luego el estado de aceptación, ¿no? Al que solo regresaremos, o sea, saldremos de él con I y regresaremos con I, ¿no? Por tanto, aquí llegamos con una I y aquí sería X y X, ¿no? Y luego este estado aquí vendríamos aquí con una I y luego llegaríamos al estado de aceptación con otra I, ¿no? Y este autómata sería equivalente a este. Luego, si sacamos la expresión regular de este, ¿no? Nos quedaría que o sea, saliendo desde el estado inicial hasta el estado de aceptación, lo puedo hacer por tres caminos, que sería por este, o, me faltó el estado inicial, o por XX, ¿no? O sea, entonces la expresión regular quedaría muy similar. Lo que pasa que diríamos XX y Y, ¿no? Que sería muy similar a lo que tenemos arriba. Sería XX, ¿no? Y, ¿no? Sería XX y o X y, o sea, sería X con el lazo de XX entre medias, ¿no? Seguido XX en pareja, o sea, sería una X en pareja y luego una Y, ¿no? Luego, estando en estado de aceptación, para ambos caminos, tanto para este como para este, podrían venir Y's en parejas, que sería este lazo de aquí, ¿no? Luego aquí nos faltaría el lazo de las X en parejas, que sería saliendo de aquí y llegando aquí mismo, ¿no? Y aquí estaría incluida la cadena vacía. Luego, si miramos estos tres términos, lo que hemos hecho es XX asterisco y, ¿no? Y luego XX asterisco y esta parte de estas dos expresiones, como es un camino que es común para ambos, que sería este lazo de aquí, lo hemos puesto aquí como parte final de la expresión. Por tanto, estas dos expresiones son equivalentes, son casi iguales,
y representan al mismo lenguaje. Por tanto, si hay un lenguaje, si de un lenguaje yo puedo diseñar un autómata finito, determinista o no determinista, que me lo acepte, ese lenguaje es regular. Por tanto, el verdadero es este y el falso es este. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo y hasta un nuevo vídeo.